Hola, me preguntaron qué es una valencia en química y vamos a revisar, pues, a qué le llamamos valencia. En realidad es un concepto más utilizado y vamos a utilizar la tabla periódica que les recomendé en el grupo de apoyo académico de clases particulares de Tijuana y de Insight Place, y vamos a revisar exactamente con ayuda de este brainstorming qué es lo que llamamos valencia. Y aquí está la escaleta como para lo que nos vamos a platicar. ¿Qué es la valencia? Primero, ¿qué no es valencia? Valencia no es un número para recordar de memoria sobre cada uno de los átomos, de los elementos. Podríamos decir, la valencia del hidrógeno es 1, la valencia del oxígeno es -2, la valencia del oro es +1 y +3, pero no se trata de saberlos de memoria, sino de entender de qué se trata. Tampoco se trata de la carga eléctrica que toman los átomos a la hora de combinarse en moléculas. Aquí hay en la pantalla muchas moléculas. Este es fluoruro de plata, fluoruro de plata, fluoruro de plata, etc. Un montón de moléculas en las que los átomos están unidos iónicamente entre sí y tienen cargas eléctricas. Pero entonces la valencia no es la carga eléctrica formalmente. Sí tiene carga eléctrica, pero la valencia no es la carga eléctrica. Entonces, ¿qué sí es una valencia? Vámonos imaginando la valencia como si fuera un hueco. Un hueco. En mi casa hay un hueco para meter el automóvil, se llama cochera. En el cine hay un hueco para que yo pueda sentarme a ver la película, se llama asiento. La valencia, o lo que llamamos valencia de un átomo, es un hueco para un electrón. Un electrón de hidrógeno no tiene un hueco que podría ser rellenado por un electroncito y entonces ya tener no uno, como se ve aquí en su configuración electrónica del hidrógeno, sino dos electrones en su última capa. El oxígeno, podemos ver, el oxígeno, acá. En su configuración eléctrica tiene la primera capa, dos electrones, eso es borro, me equivoqué. Oxígeno, aquí está. Podemos ver en el recuadro de oxígeno que tiene 2 electrones en la primera capa y 6 electrones en la última capa. Casi todos los átomos buscan tener 8 electrones en la última capa. Es la famosa regla del octeto. 8 electrones sería lo ideal para un átomo para tener en su última capa. Por ejemplo, el neón tiene, como podemos ver, el argón, el neón, el helio. El neón tiene 8 en su última capa. Tiene 2 en la primera capa, 8 en la segunda capa. El argón tiene 2 en la primera capa, 8 en la segunda capa, 8 en la tercera capa. Entonces ya no necesita ningún electrón para su última capa. Ya no necesitan buscar más. Ya lo tienen todo. En cambio, el oxígeno tiene 6. Tiene espacio para 2 electrones más. A eso es lo que llamamos valencia. 2 electrones caben todavía en la configuración electrónica del oxígeno y entonces cuando hablamos de que tiene valencia -2, -2 electrones. Le faltan 2 electrones y una vez que consiga uno y otro electrón, la neutralidad eléctrica del oxígeno se pierde. Entonces, con 2 cargas eléctricas negativas extra, se carga eléctricamente con -2. ¿Y qué pasa con eso? Pues va a atraer a cualquier otro átomo que tenga carga positiva o ion positivo. Por ejemplo, el ion del hidrógeno podría pegarse al oxígeno, o inclusive ese único electroncito que le queda en la última capa podría pasar al oxígeno y entonces el hidrógeno se carga positivamente. ¿Por qué? Porque le falta un electrón. Se queda su protón, que es positivo, solito,
y se pega eléctricamente al oxígeno por la ley de la atracción de las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas opuestas se atraen, las cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces, ¿para qué sirve la valencia? Es para saber, pues, cuántos electrones están necesitando o tiene hueco para el átomo. En este caso, el nitrógeno, que podemos ver en pantalla, tiene 5 en la última capa. Le faltan 3 para cumplir con 8, que es lo que necesitaría para parecerse al neón, que tiene el mismo número de capas en su REMPE, su región espacio energética de manifestación probabilística electrónica, o sea, en la de electrones. Le faltan 2 al oxígeno, al carbón tiene 4, le faltan 4, por eso precisamente su valencia es que tiene 4 espacios para ser llenados por electrones. Si los consiguiera, entonces quedaría con una carga de -4, pero la carga no es la valencia, sino los espacios para ser llenados por electrones. Entonces es cuando se habla de su estado de oxidación. Realmente lo que llamamos valencia es un estado de oxidación. Oxidación. ¿Qué es oxidación? El hidrógeno, que es el más sencillo de los átomos, tiene un solo electroncito en su última capa, en su única capa. Entonces, si pierde ese electrón, se oxida. Se combina con oxígeno, oxidar, cede su electrón al oxígeno. Y entonces se junta con el oxígeno y forma agua. H2O, 2 iones que perdieron su electroncito de hidrógeno, con uno que ganó 2 electrones de oxígeno y forman H2O, agua, la molécula de agua. Y se pegan solamente por atracción eléctrica, no tienen más para unirse. Entonces, el hidrógeno queda oxidado a perder sus electrones y el oxígeno queda, lo contrario, reducido al haber ganado 2 electrones. Entonces, el estado de oxidación del oxígeno queda en -2, estado de oxidación de hidrógeno queda en +1, la valencia del hidrógeno es +1, la valencia del oxígeno es -2. Entonces, y luego ya vendrá una serie de reglas para poder leer cómo se nombra al compuesto químico, que ahorita no es el caso, de hidróxido de oxígeno, que sería agua, o óxido de azufre, o óxido de plomo, o pues, vamos a ver muchas posibilidades. Ahora, la tabla periódica es un excelente acordeón para saber cuántos electrones le faltan a la última capa de cada uno de los átomos. Por ejemplo, en el litio tiene un electrón en su última capa. Es más fácil que pierda un electrón a que gane 7. Entonces, lo más probable es que vaya a perder ese electrón y quede con estado de oxidación +1. Al haber perdido un electrón negativo, queda con una carga positiva y entonces se convierte en ion litio. El cloro tiene 7 electrones en su última capa, ya nomás le falta 1. Si consigue ese electrón, va a quedar con un estado de oxidación de -1, menos por la carga del electrón, y cargado electrónicamente con carga negativa 1, entonces va a ser un ion cloro. Pero oxígeno casi le arrebata electrones al más pintado. A cualquiera casi le arranca electrones y suele oxidar a quien se le ponga enfrente. Y él se suele reducir. Eso es dato de la experiencia de los químicos. Y por ejemplo, casi todos los que están en este grupo, el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio y el livermonio, ya ni me sabía yo ese nombre, tienen una valencia similar. A todos les faltan 2
electrones para completar 8 en su última capa. Entonces todos estos van a trabajar con valencia -2, su número de oxidación será -2. El nitrógeno tiene 5 en su última capa, el fósforo también 5 en su última capa, el arsénico, 5 en su última capa, el antimonio también, el bismuto, todos tendrán, de casualidad, todos los del grupo tienen la misma valencia. El carbono le faltan 4, tiene 4, le faltan 4, es la misma probabilidad de que pierda 4 y quede oxidado con más 4 al haber perdido sus 4 electroncitos, o que gane 4 electrones y quede con un número de oxidación -4 por 4 cargas negativas, y entonces quedaría reducido a un estado de oxidación -4. Y también el silicio y el germanio y el estaño y el plomo y el fletovino. Cuando yo estudié química hace muchísimos años, como 30 años, no había tantos elementos como tiene la tabla periódica hoy. Es que los químicos siguen descubriendo nuevos elementos cada día, aunque no son muy prácticos. No todos los días nos encontramos con el moscovium, ni con el meitenio, etcétera. Pero con manganeso, sí con calcio, sí con potasio, sí con hidrógeno y con litio. Entonces, los del primer grupo, de casualidad, tienden a perder su único electrón que tienen en la última capa y trabajan con la valencia +1. El estado de oxidación con el que quedan es +1 por haber perdido su carga negativa, quedan cargados positivamente. Los del grupo 2 también suelen trabajar con perder sus 2 últimos electrones de la última capa, y entonces quedan con número de oxidación +2. Los de este grupo morado se llaman alcalinotérreos, se llaman elementos de transición y suelen tener unas configuraciones electrónicas medio inestables, y por eso tienen variables números de valencias. Dependiendo de la energía que contenga el átomo, se ordena sus electrones de diferente manera. Y entonces a ratos tienen, como ahorita el tecnecio que vemos en pantalla, tiene 2 electrones en su última capa. Podría trabajar con valencia 2, pero si de repente le cae un fotón o alguna forma o se calienta o tiene una corriente eléctrica que pase por su espacio, entonces altera la nube de electrones que tiene su átomo, y entonces se reordenan los electroncitos, y entonces ya puede ser que no haya 2 en su última capa, sino solamente 1 o 3. Y entonces si tuviera 3, podría perder esos 3, y entonces pues quedaría con número de oxidación +3, y entonces estaría trabajando con la valencia +3. Estos de morado son los que tienen valencia variable. Y normalmente, para saber exactamente con cuál valencia es con la que trabajan, aquí vamos a buscarlo en las propiedades del elemento. Por aquí suele venir valencia 7. 7, ¿por qué? Porque de los 3 electrones que tiene la última capa, cuando se excita por alguna energía que haya recibido, 5 electrones pasan a la última capa y se juntan los 2 que ya había, y pues quizá pueda hasta perder 7 electroncitos. Lo que vemos aquí en cambio de coloración entre rojo y negro, pues es la línea entre los no metales y los metales. Hay algunos, dependiendo de la tabla periódica que consultemos, la ponen del boro, otros aquí como esta, y pues en realidad estos elementos que están ahorita en oscuro a veces trabajan como metales al perder electrones, y a veces como no metales al recibir o arrancar electrones a otros elementos. Entonces, resumiendo, ¿qué es la valencia? Un espacio que tienen los átomos de los elementos para conquistar, para buscar ser ocupados por electrones.
No es el electrón lo que es la valencia, no es la carga eléctrica la valencia, sino el espacio que puede ser ocupado por un electrón. En realidad, como la cochera de una mesa. Por eso, el utilizar metáforas en química es súper útil. Les recomiendo un artículo que les puse en el grupo de apoyo, Cómo estudiar química, que precisamente tiene una serie de recomendaciones sobre cómo acercarse a la química, de tal manera que hay que usar metáforas, hay que usar modelitos, hay que buscar documentales, hay que perderle el miedo a la química y de esta manera es fácil de recordar de qué se trata, cuáles son los conceptos, y más que memorizar se trata de imaginar. Aquí hay muchos recursos para aprender química, muchos de ellos son gratuitos, y espero que con esta platiquita más o menos nos quede claro que el valencia no es carga eléctrica, valencia no es un número para aprender como las tablas de multiplicar, es un hueco que tienen los átomos en el espacio para poder alojar electrones si es que los consiguen. O en el caso del hidrógeno, que lo más fácil es que pierda ese único electrón que tiene, pues quede el hueco de ese espacio para un electrón que al ser ionizado positivamente. Espero que haya quedado un poquito más claro. La valencia no es la más correcta forma de llamar al estado de oxidación, que es a fin de cuentas lo que queremos aprender sobre química. Todo esto sirve para el famoso enlace iónico, en la que la atracción de los iones eléctricamente es la que mantiene la molécula unida. En el caso del dióxido de carbono sí funciona, pero el metano CH4 no funciona. Ahí no se han arrancado electrones un átomo y el otro, sino que los comparten como buenos hermanitos y ahí no hay atracción eléctrica, no hay oxidación y reducción. Están compartiendo los electrones y se trata de un enlace completamente distinto al iónico y de hecho se estudia totalmente por separado de lo que llamamos la química orgánica, que otro día platicamos al respecto. Muchas gracias, espero que les guste y que no esté muy confuso. Si hubiera dudas o preguntas, en el mismo